Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Biso. Soy médico cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital Provincial del Centenario y soy docente de la Facultad de Medicina. La idea de esta charla es hablar de clasificación, diagnóstico y sobre todo tratamiento de las dislipemias. Antes que nada, podemos definir las dislipemias como la alteración cuanti o cualitativa en las concentraciones plasmáticas de lípidos, tanto por defecto, hipolipidemias, como por exceso, en las hiperlipidemias, y constituyen un factor de riesgo mayor y modificable para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Fundamentalmente lo que produce como factor de riesgo la dislipemia es el desarrollo de aterosclerosis. Tengamos en cuenta que la principal causa de muerte en el mundo se produce a causa de aterosclerosis, ya sea por cardiopatía isquémica o por accidentes cerebrovasculares. Este gráfico nos muestra cómo para cada aumento del valor de lipoproteínas de baja densidad en sangre aumenta el riesgo relativo de desarrollo de enfermedad coronaria en forma lineal. Bueno, ¿cómo circulan los lípidos en sangre? No lo hacen de manera aislada, sino formando lo que se denominan lipoproteínas. Y esto consiste en una partícula que tiene una fracción proteica llamada apoproteína y todo un núcleo de ácidos grasos, colesterol o triglicéridos en distinta proporción. Dentro de la clasificación de las lipoproteínas tenemos los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad y de alta densidad. Ellas difieren en el contenido lipídico, ya sea de triglicéridos y colesterol, y en la apoproteína que las transporta. En general, las de muy baja densidad, intermedia y baja densidad son denominadas lipoproteínas aterogénicas y la fracción proteica se denomina apoproteína B. Con respecto al metabolismo de las lipoproteínas y sobresimplificándolo, podemos decir que hay una vía exógena y una vía endógena de producción de lipoproteínas. En la vía exógena, los lípidos ingresan con la dieta, son absorbidos en la pared intestinal y pasan a la linfa en forma de kilomicrones. De allí, a través de la circulación capilar, muchos son escindidos por la lipoproteína lipasa de los tejidos periféricos en glicerol y ácidos grasos que utilizan los tejidos, y lo que queda vuelve como remanentes de kilomicrones al hígado. Y por otro lado, la vía endógena, en el hígado se producen lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad que también transcurren por este circuito periférico, son escindidos por la lipoproteína lipasa y utilizados en la periferia, y remanentes de las lipoproteínas de muy baja densidad y de las de baja densidad terminan volviendo al hígado en forma de lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Con un mecanismo de recaptación del hígado de las lipoproteínas circulantes. Las lipoproteínas se utilizan en los tejidos para, la parte grasa me refiero, para obtener energía, para síntesis de hormonas, de membrana plasmática y en otros procesos. Otra forma de graficarlo, la vía exógena y la vía endógena, pero fundamentalmente hay un circuito tanto en uno como en otro lado en donde circulan y son escindidas las lipoproteínas en los tejidos periféricos. Y dependiendo de la cantidad y el uso de estas lipoproteínas, los remanentes que quedan pueden quedar en circulación o retornar al hígado para resíntesis, para ácidos biliares, para otras funciones. A modo de resumen, y esto sí es lo que me interesa recordar, los kilomicrones transportan triglicéridos exógenos, triglicéridos que vienen de la dieta, desde el intestino a la periferia.
Las VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad trasladan fundamentalmente triglicéridos del hígado a la periferia. Las LDL, lipoproteínas de baja densidad, fundamentalmente compuestas por colesterol, llevan este del hígado hacia los tejidos periféricos. Y las HDL o lipoproteínas de alta densidad hacen el circuito inverso. Por eso se dice que son protectoras, porque trasladan colesterol y ésteres desde la periferia hacia el hígado. También a modo sobresimplificado podemos decir que el exceso de grasa corporal y la dieta rica en grasas llevan a un aumento del pool de VLDL circulante, a un aumento de los triglicéridos circulantes, y esto genera cambios en los metabolismos que antes estuvimos viendo. Las VLDL adquieren mayor contenido de colesterol, se transforman en LDL pequeñas y densas, que son unas LDL más pequeñas y con mucho más contenido de colesterol, y las HDL ya no son tan virtuosas, tienen menos colesterol y tienen más triglicéridos. A estos cambios que se producen por la acumulación de VLDL se le denomina dislipemia heterogénica. Ahora bien, ¿cómo las clasificamos clínicamente? En hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, dislipemia mixta cuando abarca ambas, o dislipemia por HDL bajo aislado. Y todas estas pueden ser primarias o secundarias. Primarias son cuando están producidas por una alteración genética que interfiere en el normal desarrollo del metabolismo lipídico. Pueden ser monogénicas o poligénicas, y lo que tienen como característica común son valores muy elevados de lípidos desde edades tempranas. Y secundarias son las que suceden en el contexto de otras patologías que alteran el metabolismo de los lípidos. Vamos a referirnos puntualmente a estas últimas, a las secundarias, y podemos citar como principales causas el hipotiroidismo, la obesidad, la dieta rica en grasas, los corticoides, los diuréticos, los inhibidores de proteasas, los andrógenos, el síndrome nefrótico, las enfermedades infecciosas, autoinmunes, el etilismo, la diabetes, el tratamiento con anticonceptivos y también la dieta rica en hidratos de carbono. Fundamentalmente dan hipercolesterolemia, el hipotiroidismo, la obesidad y la dieta rica en grasas, y fundamentalmente se manifiestan con hipertrigliceridemia, el etilismo, la diabetes, los anticonceptivos y andrógenos y la dieta rica en hidratos de carbono. Con respecto a la variante de dislipemia por HDL bajo aislado, contribuyen a su desarrollo el sedentarismo, el tabaquismo, la dieta muy baja en grasas y los tratamientos con progestágenos, corticoides o anabólicos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las dislipemias? Fundamentalmente con el estudio de lípidos en sangre. Deben tomarse 2 determinaciones separadas por 2 a 3 semanas. Eso es lo que dicen casi todas las guías de tratamiento de las dislipemias, si bien en la práctica clínica se suele usar una sola determinación. ¿Qué debemos pedir al laboratorio que nos dose en sangre? Colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y LDL. Algunas consideraciones técnicas que pueden cambiar mucho los resultados de la muestra que tomamos. La muestra debe tomarse con 12 horas o más de ayuno si uno quiere considerar triglicéridos. Hay que retrasar la extracción por lo menos 3 semanas tras una enfermedad intercurrente leve o si le modificamos la dieta al paciente, o diferirla 3 meses si padeció una enfermedad grave, culminó su embarazo o la lactancia. Un mes antes de la extracción, las medicaciones que no son indispensables deben ser suspendidas. El paciente debe mantener su dieta y su estilo de vida habitual las 2 últimas 3 semanas antes de tomar la muestra de sangre,
y evitar el ejercicio intenso 24 horas antes de la extracción. ¿A quién le vamos a pedir el análisis de sangre tratando de detectar dislipemia? Cuando estamos buscando hipercolesterolemias, en prevención secundaria, o sea, en pacientes que han tenido un evento cardiovascular, se le pide a todos los pacientes. En prevención primaria, que son aquellos pacientes que pueden tener factores de riesgo pero no han tenido ningún evento, como regla general, digamos, en varones mayores de 40 años y en mujeres mayores de 50 años, cada 5 años, dicen las guías. Y a cualquier edad, si coexisten otros factores de riesgo cardiovascular, sobre todo diabetes, hipertensión, tabaquismo u obesidad, o si tenemos manifestaciones clínicas sugestivas de dislipemias primarias o genéticas, manifestaciones cutáneas como santomas, antelasmas o arco corneal, o antecedentes familiares de dislipemias genéticas. Y también a cualquier edad en presencia de entidades clínicas asociadas a aumento del riesgo cardiovascular. Las enfermedades autoinmunes, disfunción eréctil, síntomas de vasculopatía periférica y otras. Con respecto al screening o detención de hipertrigliceridemias, en prevención secundaria, lo mismo que decíamos antes, solicitarle el análisis a todos los pacientes, y en prevención primaria, en pacientes que no han tenido eventos cardiovasculares, hay que screenear a quienes tengan diabetes o intolerancia a los glúcidos, hipertensos, obesos, insuficientes renales, que hayan tenido pancreatitis, que tengan hipercolesterolemia y queremos conocer los triglicéridos, o bien que tengan estigmas de las que denominamos dislipemias genéticas, santomas, antelasmas u otras lesiones. ¿Cuáles son los valores normales que vamos a encontrar en el análisis o que debemos pesquisar en el análisis? Con respecto al colesterol total, que es la suma de todas las lipoproteínas en sangre, menos de 200 miligramos por decilitro. Con respecto a los triglicéridos, que fundamentalmente los vamos a encontrar en las VLDL, menos de 150 miligramos por decilitro. De colesterol HDL, más de 40 o 45 en el hombre, más de 48 en la mujer. Y con respecto a las LDL, que son las que quizás más nos importan en relación a la enfermedad cardiovascular, hasta hace unos años se consideraba en pacientes sin enfermedad cardiovascular menos de 130 miligramos por decilitro, pero esto cambió y el valor que vamos a buscar objetivo de LDL para decir que un paciente es dislipémico o no, va a depender de las características de nuestro paciente y de su riesgo cardiovascular global. El colesterol LDL, cuando ustedes lo piden, hacen una prescripción para una muestra de análisis, se puede calcular o se puede dosar particularmente en el laboratorio. Se calcula por la fórmula de Friedewald, que es colesterol total menos HDL más un quinto de los triglicéridos, siempre que los triglicéridos sean menos de 400 miligramos de decilitro. Si los triglicéridos son más altos, ¿sí?, la fórmula ya no es tan precisa y debemos considerar, también esto es un concepto más nuevo, lo que se denomina colesterol no HDL, porque la medida puntual directa de LDL tampoco es del todo confiable en presencia de hipertrigliceridemia. O sea, más de 400 miligramos de triglicéridos, la fórmula ya no nos sirve tanto y la medición directa quizás tampoco. Ahí debemos fijarnos en el colesterol no HDL. El colesterol no HDL viene de restar al colesterol total el colesterol HDL. Y es un indicador de lo que yo le decía antes, que eran lipoproteínas aterogénicas. Si uno saca de la fórmula las HDL, lo que queda son todas las que tienen ApoB y son las que se consideran de riesgo cardiovascular. Esto es para graficar lo que les decía antes. La única antiaterogénica es la HDL. Si uno quita esto del colesterol total, no estamos midiendo lipoproteínas en particular, pero sí estamos midiendo la suma de todas las ApoB que en sangre llevan los triglicéridos
y el colesterol. Como les decía, los valores de colesterol LDL que vamos a buscar en cada paciente dependen de su riesgo cardiovascular global. Hay score de riesgo teniendo en cuenta determinados factores. Los especialistas, endocrinólogos, cardiólogos o clínicos, muchas veces usamos tablas en el consultorio. Y si no, tener presente que los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular documentada, diabéticos, con niveles altos y más de un factor de riesgo cardiovascular o insuficientes renales, son considerados pacientes de alto o muy alto riesgo. Mientras los que tienen menos factores de riesgo y no tienen enfermedad cardiovascular documentada, es los que ponemos en los scores. Y vamos a ver según si fuman, si no fuman, su presión a la consulta, si son diabéticos o no, qué riesgo tienen de padecer de enfermedad cardiovascular. Insisto, no es esto algo que tengan que saber de memoria, ni tampoco es que uno tiene que andar con la tablita del score diariamente. Sí tengamos presente que los diabéticos, insuficientes renales, que ya han tenido una manifestación de enfermedad cardiovascular, son de muy alto riesgo. Los que tienen muchos factores de riesgo, 3 o más, elevados, sobre todo si tienen diabetes, y no han tenido todavía enfermedad cardiovascular, son de riesgo alto, y de riesgo moderado y bajo nos quedan los que tienen 1 o 2 factores de riesgo, sin enfermedad cardiovascular documentada y no en niveles excesivos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esto que cambió hace unos años y donde ustedes van a ver el valor normal que les da el laboratorio, menos de 130, ya no es algo que el médico tenga que considerar. En los pacientes de muy alto riesgo, siempre hablando de LDL, vamos a tratar de tener un objetivo o vamos a considerar nuestro paciente dislipémico si tiene más de 55 miligramos por decilitro, por ejemplo, y sobre todo el paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo. Los pacientes de riesgo alto deben tener menos de 70 miligramos por decilitro, los de riesgo moderado menos de 100 y los de riesgo bajo con 1 o 2 factores de riesgo sin manifestación de enfermedad cardiovascular menos de 116 miligramos por decilitro de LDL. Esto, más allá de ser valores para el diagnóstico, uno tiene que caracterizar su paciente, en qué lugar de la tabla está, alto, muy alto riesgo, y ahí va a determinar si el LDL que tiene ese paciente para su riesgo es alto o no, y si es dislipémico o no. Estos son los valores también que vamos a tener como objetivo en el tratamiento. Bueno, y yendo puntualmente al tratamiento, me voy a tomar un minuto para hacer referencia a algo que van a ver muchas veces en su carrera, a veces en los tratamientos cuando están consensuados en guías terapéuticas, se habla de nivel de recomendación y nivel de evidencia. El nivel de recomendación de un tratamiento los divide en clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 1 es cuando hay evidencia formal y pesada para indicar ese tratamiento. Es la indicación formal de una medida, la clase 1. Está perfectamente indicado. Mientras que clase 3 es cuando hay evidencia o acuerdo general de que eso no es útil o no es efectivo y no debe ser utilizado. Mientras que en clase 2, o sea, hay una clase 2A y una 2B, se denomina aquellos tratamientos en donde hay evidencia conflictiva y se termina usando el peso de la evidencia científica y de la opinión de expertos para considerar un tratamiento en clase 2A y para recomendarlo en clase 2B. Esto es fundamentado en el nivel de evidencia también. Van a ver que hay un nivel de evidencia A cuando los datos provienen de metaanálisis o de estudios clínicos múltiples, bien diseñados, aleatorizados, a doble ciego, etc. Nivel de evidencia B cuando los datos para avalar ese tratamiento proceden de un único ensayo clínico. Y nivel de evidencia C cuando no hay estudios bien diseñados al respecto, pero hay consenso de la opinión de expertos
para utilizar ese tratamiento. El tratamiento puntualmente mejor indicado es el que van a ver en clase 1, nivel de evidencia A, mientras que cuando está en clase 2A, 2B, nivel de evidencia B o C, debe ser indicado el tratamiento, pero ya no hay tanto peso de evidencia científica que avale la medida. Con respecto a las dislipemias en sí, siempre debemos tratar de identificar y tratar las causas secundarias, las que vimos antes, ya sea etilismo, diabetes, hipotiroidismo, obesidad. Nunca perder de vista que la dislipemia en general va asociada a una condición y en general es secundaria. Las dislipemias primarias realmente se ven poco, si bien existen. Modificaciones en el estilo de vida y tratamiento farmacológico. El tratamiento, para encararlo, debemos dividirlas en hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias o dislipemias mixtas, como dijimos antes. Con respecto al tratamiento de las hipercolesterolemias, nuestro objetivo principal va a ser disminuir la LDL. Si, como les dije antes, el paciente tiene una hipertrigliceridemia, la LDL que medimos no es confiable y decidimos como valor para definir lo dislipémico el colesterol no HDL, el objetivo de nuestro tratamiento va a ser disminuir ese colesterol no HDL. Antes yo les di los valores que consideramos objetivos en los pacientes según su grupo de riesgo para LDL. A ese valor, si le sumamos 30 miligramos por decilitro, tenemos para cada grupo de riesgo el valor de colesterol no HDL que sea nuestro objetivo de tratamiento. Quiero decir, en un paciente de muy alto riesgo que queremos que tenga menos de 55 miligramos decilitro de LDL, si no lo vamos a juzgar por su LDL, le sumamos 30 miligramos decilitro a ese objetivo y lo que vamos a buscar es que su colesterol no HDL sea menos de 85 miligramos decilitro. También se puede guiar el tratamiento midiendo apoproteína B, pero en general eso en la práctica no se hace. Tengamos en cuenta siempre el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, ¿sí? Porque dependiendo de cómo lo clasifiquemos al paciente, va a ser el objetivo de LDL o de colesterol no HDL que busquemos en ese paciente. Como les decía, más allá de tratar las causas de la dislipemia, siempre debe hacerse hincapié, más allá de los fármacos, en las modificaciones del estilo de vida. Para la hipercolesterolemia, reducir las grasas trans de la dieta, reducir las grasas saturadas de la dieta, aumentar el contenido de fibra, usar alimentos enriquecidos con fitoesteroles, usar suplementos de levadura roja de arroz, eso acá no se hace en otros países, reducir el exceso de peso, reducir el colesterol o el contenido de colesterol de la dieta, aumentar la actividad física habitual, aeróbica, y usar productos derivados de la proteína de soja. Las dos primeras medidas serían las más importantes, si bien todas tienen su valor: reducir las grasas trans y las grasas saturadas de la dieta. Las grasas trans son los ácidos grasos insaturados que se forman industrialmente al convertir aceite líquido en grasa sólida. Ese proceso se llama hidrogenación y estos son los denominados grasas trans, los aceites o las grasas con manufactura industrial. Mientras que las grasas saturadas, que son las que también debemos disminuir de la dieta, son las grasas que son sólidas a temperatura ambiente, las grasas que se ven. La mayoría provienen de los productos alimenticios animales y los lácteos. Yo les nombraba antes la dislipemia por HDL bajo aislado. En un mismo paciente ustedes pueden encontrar hipercolesterolemia y HDL bajo. Las medidas que hay para poder mejorar el valor de HDL son similares: reducir las grasas trans, pero sobre todo aumentar la actividad física aeróbica habitual
y si el paciente fuma, dejar de fumar. Recuerden que el HDL bajo lo favorecía el sedentarismo, el tabaquismo. Bueno, dejar de fumar es una de las medidas que mejora más el HDL y aumentar la actividad física aeróbica. Con respecto, seguimos con las hipercolesterolemias al tratamiento farmacológico. Vamos a hablar de estatinas, de ezetimibe, esto es más reciente, inhibidores de la PCSK9 y de fijadores de ácidos biliares. Con respecto a las estatinas, que son desde hace 20 años la vedette en el tratamiento de las dislipemias, hay muchos estudios clínicos de gran tamaño que han demostrado que reducen sustancialmente la mortalidad y la morbilidad cardiovascular, tanto en prevención primaria como secundaria, en hombres como en mujeres y para todos los grupos de edad. Las estatinas también está descrito que reducen la progresión de la aterosclerosis e incluso pueden promover su regresión. Un concepto a tener claro con las estatinas, que llevó varios años de estudio, pero que hoy está muy claro, el beneficio clínico del uso de estatinas depende no del tipo de estatina que usemos, sino de cuánto reduzcamos el nivel de LDL. En este gráfico lo que se muestra son distintos estudios con distintas estatinas y la curva de descenso del riesgo de eventos es para todas similar, mientras que lo que uno disminuya sea el valor de colesterol LDL. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas en general? Las estatinas interfieren en la síntesis hepática de colesterol. Inhiben una enzima que se llama hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que está en la vía de la síntesis de colesterol. Al disminuir la cantidad de colesterol, por disminuir su síntesis en el hepatocito, disminuye el colesterol intracelular. Por retroalimentación negativa, aumentan los receptores de LDL en la pared del hepatocito, se captan LDL y todas las lipoproteínas que tengan ApoB de la sangre, o sea, se capta LDL, se capta VLDL e ISDL, y lo que termina entrando al hepatocito son triglicéridos y colesterol. Y esto, al introducirlo en el hígado para manufactura, para resíntesis, para otras cosas, disminuye la LDL circulante. Se han descrito también dentro de sus efectos poder antiinflamatorio y antioxidante, aparte de reducir los valores de LDL, disminuir los triglicéridos entre un 30 y un 50%, y pueden aumentar también el colesterol HDL entre un 5 y un 10%. Todos los porcentajes que yo voy a dar ahora son derivados de estudios clínicos hechos con estatinas y otras drogas. Quizás en la práctica clínica son más modestos los efectos. Por ejemplo, esto de los triglicéridos, quizás sí las estatinas lo reducen en un 30%, pero en un 50% es un poco ambicioso. Hay algunas consideraciones, ya que están todas dentro del mismo grupo, pero tienen sus diferencias entre sí. La lovastatina y la simvastatina son prodrogas. En general ustedes van a ver que las dosis son mayores que con las otras estatinas porque deben convertirse en el hígado primero a la forma activa. Tienen distinta intensidad las distintas estatinas en el porcentaje de reducción de LDL, esto es importante, algunas tienen más poder que otras y ahora lo vamos a ver, y se metabolizan en el hígado la mayoría por el citocromo P450, salvo pravastatina, rosuvastatina y la más reciente pitavastatina. Esto es importante conocerlo por la interacción con otras drogas que usan esa misma enzima. Y a esto voy, interacciones medicamentosas. Las interacciones medicamentosas en general con las estatinas nos importan por el aumento de la incidencia de efectos indeseables, ¿sí? Algunos fármacos antiinfecciosos como los macrólidos o los antifúngicos, los inhibidores de proteasa anti-HIV, los antagonistas del calcio, el danantisol, la miodarona, la ciclosporina y algunos fibratos, sobre todo el genfibrosil, comparten
la vía metabólica con las estatinas y pueden aumentar su incidencia de efectos indeseables. Van a ver que dice jugo de pomelo, esto está en las guías, el jugo de pomelo o arándano, pero lo que dicen las guías es que debe ingerir más de 1 litro por día para tener un efecto nocivo en asociación con estatinas. Y esto es lo que les decía antes y es muy importante. Las estatinas se dividen según su poder en disminución del LDL en de alta intensidad, moderada y baja intensidad. De alta intensidad son aquellas dosis de estatina que nos van a disminuir, o por lo menos ese es nuestro objetivo, un 50% el valor del LDL. Son puntualmente la atorvastatina y la rosuvastatina y son las más usadas en la práctica, pero en dosis francamente altas. Rosuvastatina de 20 a 40 miligramos o atorvastatina entre 40 y 80 miligramos. Las de moderada intensidad son aquellas que está probado disminuyen entre un 30 y un 50% el valor del LDL. Son estas mismas dos, pero en dosis más modestas. Atorvastatina 10 a 20 miligramos, rosuvastatina 10 miligramos, simvastatina en general es el doble de la dosis que la atorvastatina, por lo que les decía antes, 20 a 40 miligramos. Pitavastatina, que apareció no hace mucho en el mercado, entre 2 y 4 miligramos. Y de baja intensidad se les denomina las que tienen un efecto más modesto y disminuyen un 30% o menos los niveles de LDL. La simvastatina en bajas dosis, 10 miligramos, pravastatina, lovastatina o la misma pitavastatina que les decía, pero 1 miligramo por día. Esto lo puse para graficar lo mismo, son distintos estudios con distintas dosis de estatinas para ver la equivalencia terapéutica y ustedes van a ver que para conseguir lo mismo con 10 miligramos de atorvastatina tenemos que dar mucho más de simvastatina, o que rosuvastatina es la que mejores efectos clínicos en bajar la LDL consigue. Bajas dosis de rosuvastatina son equivalentes a dosis media de pitavastatina o de atorvastatina. En la práctica médica clínica hoy actual, acá en Argentina, lo que más se usa es rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, que es la que hay sobre todo en la parte pública, y se está empezando a utilizar pitavastatina, que no hace mucho, como les decía, apareció en el mercado. ¿Cuáles son los efectos adversos de las estatinas a tener en cuenta? Fundamentalmente, miopatía. Y miopatía se le dice a cualquier trastorno muscular asociado al tratamiento con estatinas. Los síntomas musculares son el efecto adverso clínicamente relevante, descrito más frecuentemente por los pacientes. Esto es lo que le decía de los porcentajes. En los estudios clínicos, los resultados para miopatía son entre un 10 y un 15%, pero en la práctica clínica quizás este número es mayor. ¿En qué consisten? Mialgias, que es prácticamente dolor muscular sin elevación de CPK ni pérdida funcional. Miositis, cuando hay dolor e inflamación muscular y se eleva la CPK. Y rhabdomiólisis, que es rara puntualmente, se manifiesta con dolor muscular intenso, necrosis, mioglobinuria, y por esta puede conducir a fallo renal, incluso hasta la muerte. La frecuencia de rhabdomiólisis es de un caso cada 100.000 pacientes por año, de 1 a 3 casos. Es muy baja la incidencia, pero siempre hay que tenerla presente. En general, lo que manifiestan los pacientes son mialgias, y en una medida mayor que la proporción que nos muestran los estudios. ¿Qué condiciones asociadas a la dislipemia pueden aumentar el riesgo de que desarrollen miopatía los pacientes y debamos suspenderle las estatinas? La edad avanzada, los mayores de 80 años, es más frecuente en mujeres, bajo índice de masa muscular, fragilidad, enfermos muy afectados, ¿sí? Emaciados, caquéticos, etc., que tengan enfermedad multisistémica, diabetes, hipertenso, enfermedades crónicas, enfermedad hepática, enfermedad renal, hipotiroidismo subtratado o no tratado, que hayan tenido una cirugía mayor o un trauma mayor reciente,
y que estén cursando infecciones concurrentes. Como les decía antes, las interacciones medicamentosas, el exceso de alcohol sobre todo, y la combinación con fibratos, sobre todo con genfibrosil. El ejercicio vigoroso, hay factores genéticos que también inciden, y lo que nombraba antes de la dieta rica en jugo de arándanos o de pomelo. Pero puntualmente lo que debemos tener presente es la asociación con fibratos, la enfermedad multisistémica de los pacientes y los pacientes añosos. ¿Cómo hacemos el seguimiento del riesgo de miopatía en los pacientes que tratamos con estatina? El monitoreo rutinario de CPK no es requerido, salvo en pacientes que, como decíamos antes, tengan otras condiciones que nos puedan hacer pensar que tiene más riesgo de desarrollar miopatía. En los pacientes asintomáticos que le pedimos una CPK y están tratados con estatinas, la guía dice que si no triplica el valor normal no debemos suspenderla. Si el aumento de CPK está entre 3 y 10 veces su valor normal, evaluar los síntomas, ver que no tenga pérdida funcional y se puede repetir la CPK. Y si tiene más de 10 veces un aumento de la CPK, discontinuar la estatina, ver si tiene otros factores predisponentes para desarrollar la miopatía y evaluar riesgo-beneficio, ya que este paciente no tiene síntomas de miopatía, pero tiene la elevación de la CPK, evaluar riesgo-beneficio de la necesidad del tratamiento sí o sí de la dislipemia. En los pacientes que vienen con síntomas, con mialgia, miositis, buscar otras causas que le puedan estar generando eso o causas predisponentes que en combinación con la estatina lo produzcan. Lo que está descrito es suspender la estatina, que se pase el síntoma, volver a reinstaurar la estatina y ver si el síntoma aparece nuevamente para atribuírselo a la estatina. Se puede cambiar de estatina y ver si tenemos el mismo efecto, a veces resulta, o se puede agregar coenzima Q10 al tratamiento. Cuando los síntomas son muy marcados, se puede suspender el tratamiento, usar menos dosis de la misma estatina, regímenes alternos día por medio, cambiar la estatina o combinar fármacos. Y si el riesgo es aceptable, confirmar si la intolerancia frente a dos estatinas diferentes y si no la tolera, considerarlo como intolerante a las estatinas y buscar otra alternativa terapéutica. Otros efectos adversos de las estatinas, también relativamente frecuentes, alteración de las enzimas hepáticas. Siempre el movimiento enzimático del hígado es un signo de hepatotoxicidad. Como con la CPK lo consideramos significativo si triplica el valor normal de TGO o de TGP. La progresión a insuficiencia hepática es muy rara, pero estos pacientes, una vez que encontramos la alteración, tenemos que tomar una conducta con la estatina y si la va a seguir tomando, monitorearlo frecuentemente. Se ha descrito aparición de nuevos casos de diabetes en el tratamiento con estatinas o un riesgo aumentado de hiperglicemia o de desarrollo de diabetes tipo 2. Se cree que es de un caso cada 1000 tratados por año y se considera en general que el beneficio en prevención cardiovascular de las estatinas supera este riesgo de desarrollo de diabetes. Para tener en cuenta, las estatinas menos diabetógenas son la pravastatina y la pitavastatina. Y otros efectos adversos menos frecuentes, cefaleas, malestar gastrointestinal, erupción cutánea, proteinuria, parestesia o hipersensibilidad a la droga. Otra de las drogas que vamos a mencionar en el tratamiento de la hipercolesterolemia es el ezetimibe. El ezetimibe es una proteína que inhibe la enzima NSP1L1, que es la enzima que está en las vellosidades intestinales y permite la entrada a la célula de los lípidos en micelas. Esto hace que se absorba menos lípido en la vellosidad intestinal, disminuye el colesterol intracelular, disminuye el colesterol circulante, aumentan los receptores de LDL en el hígado y el hígado termina captando más LDL y ApoB
como con las estatinas, y disminuye la LDL circulante. Fundamentalmente es una inhibición de la absorción de lípidos a nivel intestinal, que termina haciendo que el hígado capte más LDL circulante y así se genera la disminución en sangre. La dosis es de 10 miligramos día. El ezetimibe viene en forma aislada y viene combinado con estatinas. Con respecto a la disminución de la LDL, cuando se usa como única droga, disminuye entre un 15 y un 20% el LDL, el efecto es modesto, y cuando se utiliza combinado con estatinas, suma al efecto de las estatinas un 15 o 20% más de disminución. Los efectos adversos más comunes son gastrointestinales, flatulencias, dispepsia, constipación, puede dar esteatorrea también. Tiene un efecto muy modesto de mialgia y alteración de las enzimas hepáticas, pero ni cerca del efecto de las estatinas, ¿sí? Está descrito, pero es muy difícil de encontrar en la práctica. El ezetimibe como combinación con las estatinas es muy efectivo, ¿sí? La sinergia entre las dos drogas es muy efectiva en disminución del LDL, y como droga única, como yo les decía, tiene un efecto modesto, pero yo en la práctica, por ejemplo, lo uso mucho en los pacientes que tienen intolerancia a las estatinas, que prefieren no darle estatinas, o bien que tienen muy pequeñas elevaciones del colesterol LDL, que entre las modificaciones del estilo de vida y un pequeño efecto de la droga, que también es sensiblemente más barata que las estatinas, uno consigue el valor objetivo que está buscando, con muchos menos efectos adversos. Lo último en el tratamiento de dislipemia son los inhibidores de la PCSK9. Voy a tratar de simplificar su modo de acción. En el hepatocito, como les dije varias veces antes, existen receptores de LDL de membrana que captan LDL circulante, lo introducen en el hepatocito para su metabolismo y lo sacan de la sangre disminuyendo los valores de LDL circulante. La enzima PCSK9 es una enzima que se une al receptor de LDL cuando, entre comillas, por retroalimentación, se va a destruir ese receptor para que queden menos receptores de membrana. Es un mecanismo fisiológico del hígado de metabolismo de sus propios receptores para regular la expresión de receptores de membrana. O sea, cuando se une la PCSK9 al receptor de membrana, este es endocitado y por acción lisosomal es degradado. Se expresan menos receptores en la membrana, el hígado toma menos LDL, hay más LDL circulante. Lo que hacen los inhibidores de la PCSK9 es unirse a esta enzima, la PCSK9, e impedir que se una al receptor, con lo cual el hígado metaboliza menos receptores de membrana, mantiene expresión de más receptores de membrana de LDL, capta más LDL circulante y retira el LDL de la sangre, disminuyendo sus valores. O sea, inhibe, ¿sí?, el metabolismo de los receptores de membrana de LDL. Se trata de anticuerpos monoclonales, los inhibidores de la PCSK9. El nombre es alirocumab o evolocumab. Se hace una inyección subcutánea cada 15 días. Tienen un gran efecto en la disminución del LDL, sinceramente. Solas como tratamiento disminuyen un 60% el LDL y combinados con estatina entre un 75 y un 80%. También disminuyen la lipoproteína A, que es otra variante de lípidos en sangre aterogénica. Los efectos indeseables no son muy marcados, puede dar síndrome gripal, irritación en el sitio de inyección. Se ha descrito amnesia y deterioro cognitivo, pero eso está en estudio, y algunos pacientes desarrollan inmunidad contra estos anticuerpos monoclonales y los neutralizan. El factor limitante de los inhibidores de la PCSK9 es el costo. El tratamiento acá en Argentina de un mes de esto vale 20 veces más que el tratamiento con estatinas. Hoy día, y a modo de referencia,
sale entre 65.000 y 75.000 pesos el tratamiento mensual con inhibidores de la PCSK9. El efecto es marcado y es muy llamativo cómo disminuye la LDL. A nuestra economía muchas veces termina siendo limitante. Y como les decía, otra opción son los fijadores de ácidos biliares. Estos son drogas antiguas, pero que todavía se usan poco, pero que existen: colestiramina, colestipol o colesevelam. Actúan en la luz intestinal, no se absorben e inhiben, se unen a los ácidos biliares e inhiben la recaptación de ácidos biliares, ¿sí? Los ácidos biliares que el hígado secreta y que van al tubo digestivo para la absorción de grasas contienen colesterol y hay un sistema de recaptación para reutilización. Ese sistema de recaptación lo inhiben los fijadores de ácidos biliares, hacen que llegue menos colesterol por esta vía al hígado. El hígado necesita colesterol, expresa más receptores de membrana, toma más LDL de la sangre y disminuye la LDL circulante. Los efectos indeseables, como es una droga que no se absorbe, son puramente intestinales: flatulencia, esteatorrea, constipación, dispepsia o malestar intestinal, y a dosis máximas está descrito que disminuyen entre un 18 y un 25% el colesterol LDL. Dos drogas más que están en el mercado como tratamiento de las hipercolesterolemias: una es el ácido nicotínico, que inhiben la enzima diacilglicerol transferasa 2 y con ello la síntesis de VLDL en el hígado. Tienen un efecto modesto, disminuyen la LDL un 15% y los triglicéridos en sangre un 30% y aumentan levemente las HDL. Se ha testeado en estudios clínicos y ha demostrado disminuir los valores en sangre, pero no mejorar los puntos duros cardiovasculares, ni muerte, ni síndromes coronarios agudos, ni eventos vasculares. Y los fitoesteroles, ya sea en alimentos o en comprimidos, los fitoesteroles son las grasas que hay en el reino vegetal, que vienen en los alimentos que ingerimos y también vienen en formulación farmacéutica. Disminuyen entre un 5 y un 10% el LDL y se utilizan en general combinados con estatinas o con ezetimibe como parte del tratamiento. Bueno, como resumen de la parte farmacológica del tratamiento de las hipercolesterolemias, siempre tengamos presente cuánto le queremos bajar la LDL a nuestro paciente y con eso qué tratamiento vamos a elegir. A modo de resumen, las estatinas de moderada intensidad bajan un 30% más o menos el LDL, las de alta intensidad un 50%, las de alta intensidad combinadas con ezetimibe un 65%, los inhibidores de la PCSK9, como les decía, un 60%, y si los combinamos con estatinas de alta intensidad un 75%. Y la opción, digamos, que mejor consigue los objetivos, pero es muy difícil de usar en la práctica clínica, un inhibidor de la PCSK9 más una estatina de alta intensidad más ezetimibe, tendríamos una reducción del LDL mayor del 80%. Todos estos tratamientos que yo les cuento están descritos y avalados en la última guía de tratamiento de dislipemias europea, que fue en el 2019. Periódicamente se van haciendo guías americanas y europeas en donde se consensúan objetivos de tratamiento y combinaciones para el tratamiento, y por eso yo les traía los niveles de recomendación y de evidencia. Hoy día podemos decir que la droga elegida para el tratamiento de la hipercolesterolemia son las estatinas de alta intensidad y a máxima dosis tolerada según el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Esa es la indicación formal 1A. Si no alcanzamos nuestro objetivo con estatinas, podemos combinar estatinas y ezetimibe. La clase de indicación es 1B. Si aún no alcanzamos el objetivo, podemos combinar estatinas y fijadores de ácidos biliares, O bien, en pacientes que tenemos de muy alto riesgo, que han tenido eventos cardiovasculares, tienen muchos factores de riesgo y no alcanzamos el objetivo, podemos adicionar a la estatina
un inhibidor de la PCSK9. En prevención secundaria esta es una indicación 1A, en prevención primaria es una indicación 2B, y en pacientes que debemos considerar sí el tratamiento con inhibidores de la PCSK9 son en los que tienen una hiperlipemia familiar y otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y esta indicación es clase 1C, ¿sí? Como verán, y a modo de resumen, fundamentalmente estatinas para iniciar a altas dosis según el riesgo cardiovascular del paciente. Si no alcanza, combinarla con ezetimibe. Si no alcanza, se pueden combinar con fijadores. Y si tenemos un objetivo realmente muy importante en el paciente, tiene una hipercolesterolemia muy grande, muchos factores de riesgo, ha tenido eventos vasculares o bien tiene una hiperlipemia familiar, considerar combinar la estatina con inhibidores de la PCSK9. En los pacientes que demostramos intolerancia a la estatina y que suspenderla, se puede considerar ezetimibe con su modesto efecto, como yo les decía, es una indicación de clase 2, o bien ezetimibe y inhibidores de la PCSK9, también una indicación en clase 2B. ¿Con qué frecuencia debemos monitorizar el perfil lipídico de un paciente al que le damos estatinas? Bueno, tenemos que tener una determinación basal. Como yo le decía, las guías dicen 2 mediciones separadas por 3 semanas. En la práctica clínica se suele hacer una sola medición antes de iniciar el tratamiento. Hay situaciones particulares que las vamos a ver ahora, como pacientes de muy alto riesgo que han tenido un síndrome coronario agudo. Tenemos que tener una determinación basal. ¿Con qué frecuencia debemos repetirla? 8 semanas después de inicio del tratamiento u 8 semanas después de que hicimos un ajuste del tratamiento. Quiero decir, comenzamos el tratamiento, a las 8 semanas vemos una nueva determinación, si alcanzamos nuestro objetivo seguimos igual, si no lo alcanzamos modificamos y 8 semanas después volvemos a reevaluar. Y lo que está descrito una vez que alcanzamos los objetivos terapéuticos es repetir el perfil lipídico anualmente, salvo que cambie la dieta, que cambie la condición del paciente o que cambiemos el tratamiento. En realidad lo que se hace una vez que uno en la práctica clínica ha obtenido el objetivo que buscaba es cada 6 meses repetir la determinación. Yo les mencionaba antes que había situaciones particulares. Esto lo menciono para tenerlo presente nada más. Aparentemente, según los resultados de los estudios clínicos, no se benefician del tratamiento con estatina los mayores de 80 años, los insuficientes cardíacos en clase 3-4 y los insuficientes renales que están en diálisis. Esto aplica en los estudios clínicos para inicio de tratamiento, ¿sí? La recomendación es que si estos pacientes vienen tomando estatinas, no suspenderla porque tienen más de 80 años o porque entraron en diálisis, porque los que la venían tomando sí se benefician. Los que los estudios no han demostrado demasiado beneficio son los que inician tratamiento estando en diálisis o que sean mayores de 80 años. Y sacamos, ¿sí?, de este grupo estos mismos pacientes si han tenido un síndrome coronario agudo o un accidente cerebrovascular, en donde a pesar de tener más de 80 años, estar en diálisis, etc., sí se benefician con el uso de estatinas o con el comienzo del tratamiento con estatinas. Otra situación especial y muy importante que van a tener en la práctica clínica son los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. En los primeros días del infarto, sobre todo, tienden a disminuir los lípidos por un mecanismo fisiopatológico bastante complejo, lo que hace que haya indicación de que cuando uno ingresa un paciente con un síndrome coronario agudo, obtener lo antes posible un perfil lipídico, que se modifica muy poco, salvo para los triglicéridos, si está en ayunas o no más de un 10-15% para el colesterol. Como concepto, lo antes posible cuando internamos un paciente con un síndrome coronario agudo, tomar una muestra de sangre y un perfil lipídico, e iniciar el tratamiento con estatinas de alta intensidad y a altas dosis,
ya sea rosuvastatina 20 o 40 miligramos, atorvastatina 80 miligramos, tan pronto como sea posible, independientemente del resultado que nos venga en ese laboratorio que le sacamos. En un paciente que sufrió un síndrome coronario agudo, el objetivo terapéutico es disminuir un 50% el colesterol LDL con el que llegó al nosocomio y alcanzar menos de 55 miligramos por decilitro. No lo dije antes, sí les pasé los valores objetivos de tratamiento, en los de muy alto riesgo menos de 55 miligramos, en los de alto riesgo menos de 70. Son objetivos no tan fáciles de cumplir en la práctica y hay que utilizar estatinas de alta intensidad o combinaciones para conseguir estos valores. Pero es lo que está estudiado y lo que se mostró en los estudios clínicos que disminuye el riesgo de tener otro evento o de mortalidad. Saliendo de las hipercolesterolemias, vamos a hablar puramente de las hipertrigliceridemias. También, si tenemos una causa que identificamos, tratarla. Modificaciones del estilo de vida, sobre todo reducir el exceso de peso corporal, reducir el consumo de alcohol, aumentar la actividad física aeróbica, reducir el consumo de hidratos de carbono de la dieta, sobre todo los complejos, los manufacturados, usar suplementos de ácidos grasos poliinsaturados, disminuir el consumo de glucosa, disminuir las grasas saturadas de la dieta. Y con respecto al tratamiento farmacológico de las hipertrigliceridemias puras, fibratos y ácidos omega 3. Con respecto a los fibratos, podemos decir que son drogas agonistas del receptor PPAR-alfa y que intervienen a través de modificaciones en la transcripción proteica en las etapas del metabolismo lipídico, reducen la síntesis y la exportación de triglicéridos por el hígado, aumentan levemente la producción de HDL y en sangre disminuyen hasta un 50% los triglicéridos por disminución de su síntesis y levemente disminuyen hasta un 20% el colesterol LDL. Aumentan discretamente el colesterol HDL. Obviamente su principal efecto está sobre los triglicéridos. Hay distintos fibratos con distinto tiempo de evolución en el mercado. El clofibrato ya está en desuso. El gemfibrosil es uno de los más antiguos. Los más nuevos son el besafibrato, ciprofibrato y sobre todo el fenofibrato o el ácido fenofíbrico. La eficacia, como les decía, es disminuir los triglicéridos entre un 20 y un 50%. Lo que se utiliza hoy en día fundamentalmente es fenofibrato en dosis de 200 miligramos día o ácido fenofíbrico 135 miligramos día, pero también pueden ver, sobre todo si trabajan con genéricos o en la parte pública, se utiliza gemfibrosil entre 600 y 1200 miligramos por día. Con respecto a los efectos indeseables de los fibratos, son fundamentalmente de baja incidencia, gastrointestinales o cutáneos. Se ha descrito miopatía y elevación de las transaminasas, pero es difícil de ver en la práctica clínica, nada que ver con lo descrito para las estatinas. Y también como de muy baja incidencia, pancreatitis, colelitiasis, aumento de la creatinina o fenómenos trombóticos. Dos palabras también en el tratamiento de la hipertrigliceridemia de los ácidos omega 3. Son tres ácidos, el ácido linoleico, deicosapentaenoico y eicosapentaenoico. Disminuyen hasta un 25% la VLDL, la que tiene más concentración de triglicéridos. Tienen puramente efectos indeseables gastrointestinales. Se utilizan en dosis de 2 a 4 gramos por día. Fundamentalmente vienen en cápsulas de aceite de pescado. Bueno, como resumen de la indicación de tratamiento farmacológico en las hipertrigliceridemias, más allá de lo que dice el slide, quiero hacerles una diferencia. En el paciente que tenemos con hipertrigliceridemia pura, que no tiene elevación de LDL,
que no tiene factores de riesgo cardiovascular y que estamos buscando tratar solo sus triglicéridos, vamos a comenzar el tratamiento con fibratos. Ahora, lo más frecuente es encontrar pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular y que aparte de su hipertrigliceridemia, estemos buscando también disminuir sus valores de colesterol LDL. En esos pacientes que consideramos de alto riesgo cardiovascular, comenzamos el tratamiento con estatinas, tanto para disminuir su LDL como para disminuir sus triglicéridos. Cuando un paciente que no tiene el LDL objetivo y tiene más de 200 de triglicéridos, la indicación de estatinas es en clase 1B. Si con estatinas no alcanzamos el objetivo, se pueden combinar con omega 3 y si aún así no hemos alcanzado el objetivo, se pueden combinar con fibratos. Estatinas más fibratos, que es una indicación de clase 2B, nivel de evidencia C. Esta es una combinación que se trata de evitar porque aumenta la incidencia de efectos indeseables, sobre todo de las estatinas, pero si no alcanzamos los objetivos, perfectamente se puede utilizar. Tratemos de no utilizar gemfibrosil y de monitorear frecuentemente la CPK y las enzimas hepáticas de ese paciente. Ahora, en los pacientes con hipertrigliceridemias severas de más de 500 miligramos por decilitro, en donde aparte del riesgo cardiovascular aparece el riesgo de pancreatitis e hipertrigliceridémica, debemos comenzar con fibratos o asociar fibratos y omega 3 o asociar fibratos y ácido nicotínico. Bueno, así concluimos. Muchas gracias.